Muy buenos amigos de Toy Design, soy Gariel y hoy os traemos el segundo capítulo de nuestro reportaje dedicado a Saint Seiya y las figuras vintage. Primero, darme un pequeño capón porque en el vídeo anterior, en el capítulo anterior, no enseñé ningún instructivo. Os lo traigo ahora. Este sería, por ejemplo, el instructivo de la caja japonesa, versión 88. Como veis, destaca el fondo amarillo, en la que en la parte de la izquierda podemos ver el montaje de la figura sobre el cuerpo y a la derecha sobre la peana. Aquí abajo, logotipo de Bandai. En las posteriores versiones de la figura, tanto la española, la taiwanesa, la francesa o la italiana, el instructivo es el mismo, folio en blanco, en el que a la izquierda podemos ver el montaje de la figura, aquí el montaje de la peana, logotipo de Bandai, y aquí pues Poisson en francés y la leyenda de los caballeros del Zodíaco también en francés. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a ver las versiones de la figura de Pizzi a partir del año 2000. La primera versión, quizá la más especial, sería la Black Box japonesa y la Black Box, hongkonesa. Esta sería la caja, era un producto en el que tenías que comprar los 12 a la vez, te venían en una caja grande, negra, y no había posibilidad de comprarlos por separado. Como veis, la caja es muy especial, rompe con todo lo visto anteriormente, es totalmente negra con la serigrafía en blanco, y dentro de ella tenemos una de las figuras con mayor calidad que ha salido hasta el momento en cuestión vintage, sería esta. Si veis, la disposición de las piezas ya cambia un poco respecto a las versiones anteriores, puesto que aquí, en vez de estar el hueco para la cuarta hombrera, tenemos el cubre bíceps y la cuarta hombrera aparece abajo junto con el otro cubre bíceps. También cambia la disposición de los antebrazos, que en la versión japonesa eran los dos en vertical, y aquí tenemos uno en vertical y otro en horizontal. Enseño aquí, ¿veis? La versión japonesa, la diferencia de las que hablábamos. Y bueno, comentar. Esta es quizá la figura que presenta un dorado más uniforme de todos. No sé si podemos apreciarlo, podéis apreciarlo aquí en el vídeo, pero la calidad de la pieza es muy superior al resto de versiones, es muy uniforme, no presenta apenas ningún tipo de desperfecto, ni de oxidación por ningún lado. La verdad es que Bandai hizo un trabajo muy bueno con estas versiones Black Box. Otra característica que poseen es que los instructivos venían aparte, no venían dentro de cada caja, sino que dentro de la caja grande conteniendo las 12 pequeñas cajas de los caballeros teníamos las instrucciones sin doblar de los 12 caballeros. Veis que no cambia la disposición. Vemos a la izquierda montaje sobre el cuerpo, a la derecha montaje en la peana, logotipo de Bandai y las dos pequeñas ilustraciones de la peana y del caballero. Posteriormente, en Italia salió la versión Yamato 2000. Una versión que rompía también con todo lo visto anteriormente. ¿Veis lo particular de su caja? Tenemos en la parte delantera, en la derecha, en vez de tener la típica ilustración de Afrodita, de medio cuerpo, tenemos la ilustración de cuerpo entero, en la que el caballero, bueno, no se nota que es Afrodita porque es una versión que salió antes de que este personaje saliera en la serie. Tenéis aquí el logotipo de Cavaliere dello Zodiaco en italiano, el logotipo de la edad, el de Yoshi Preciosi, y aquí la leyenda personaje transformable junto con los dos dibujitos con la figura en sí y la peana. Aquí tenéis la parte superior, igualmente, el logotipo de Yoshi y el Caballero de los Zodíacos, y aquí figurita y peana. En el lateral tenemos la ilustración de la figura y aquí tenemos un despiece igual que el que aparece en el instructivo junto con el logotipo de Yoshi. Y la trasera, el personaje, peana y los caballeros de bronce armadura V1 y los caballeros de oro que no te vienen todos, simplemente te viene Leo, Libra, Virgo, Sagitario y Tauro. Aquí arriba el logotipo de Yoshi. Vamos a abrir esta caja para ver el contenido. Aquí tenemos otro nuevo cambio en la disposición. Veis que el casco aparece nuevamente, como siempre, dividido en dos piezas, pero en vez de estar en la parte central, está en la parte izquierda. El dorado de esta figura es muy pálido,
quizá el más pálido de todos. Aquí podéis ver que el tono es un dorado muy clarito. Y también llama la atención el muñeco. Vamos a acercarlo para que le echéis un vistacillo. Aquí tenéis la figura sobre la cual se monta, que más bien parece el caballero del dragón que el caballero de Piscis. Aunque tampoco es que el caballero de Piscis se pareciera mucho en las anteriores versiones, pero sí teníamos una característica en común, que era siempre la misma figura con el pelo verde, y aquí tenemos figura con el pelo negro y ya os digo, más bien parece Sirius que el propio Afrodita. El instructivo aquí ha salido, respetando las normas clásicas, era folio en blanco, este ligeramente más grande, logotipo de Yoshi aquí abajo a la derecha y como siempre disposición de la peana aquí a la derecha, perdón, y aquí a la izquierda tenemos el montaje sobre el cuerpo. Siguiente versión sería la hongkonesa. 3 años después, en 2003-2004, salió la versión hongkonesa de los Caballeros de Oro, reedición. Aparte también salieron las Marinas de Poseidón, las V2 también de bronce y los Caballeros de Asgard. ¿Qué características tiene esta controvertida versión? Pues lo primero, una caja muy elegante, muy vistosa, muy bonita. Tenemos el logotipo de Bandai aquí abajo a la derecha, el fondo negro y dorado, una tremenda ilustración del Caballero de Oro de Piscis. Aquí serigrafía con el sol. En el lateral, Caballero de Piscis. Y en la trasera tenemos varias imágenes del producto montado en el cuerpo y montado en la peana. Aquí a la izquierda, Bandai HK y una señal de peligro que contiene piezas pequeñas. ¿Por qué esta versión ha sido tan controvertida y ha tenido tantísima polémica? Pues básicamente por un penoso trabajo de Bandai en cuanto al pintado de la figura. Lo primero que llama la atención es que se ha perdido el blister de corcho blanco y ha dado paso al blister de plástico, en el que tenemos aquí un pequeño cartón para dar un poquito de consistencia y ventana nuevamente transparente. Disposición como la que habíamos enseñado de la Black Box. Tenemos las hombreras, 3 hombreras aquí, la otra hombrera aquí debajo. El casco vuelve a estar en la parte central, disposición en horizontal y en vertical del antebrazo. Y fijaros el característico color de esta versión de reedición, que pasa a ser anaranjado y dorado. La figura pues vuelve a ser la figura característica del caballero de Piscis, el del pelito en verde. ¿Y por qué decía que esta versión fue una catástrofe? Pues porque la pintura, os voy a acercar una pieza que tenía a mano, la pintura estaba totalmente saltada con el tiempo. Conforme fueron saliendo estas versiones, aparecían estos desperfectos, como veis, está totalmente pelada la parte interna de la hombrera. Y esto es algo que se repite en todas las reediciones hongkonesas, sobre todo en Caballeros de Oro, Caballeros de Bronce y Caballeros de Asgard, no tanto en Marinas. Yo lo que hice fue que cuando me compré la versión hongkonesa te venía, como estáis viendo, no se había librado de... ¿Veis? Mira el dedo, la pintura. No se había librado de la quema y lo que hice fue que intercambié una figura reedición española que te venía en perfecto estado y la metí en la caja de la hongkonesa para no tenerla en malas condiciones. Como digo, fue una versión muy controvertida que fue muy criticada y prácticamente y sin prácticamente. Es la peor versión de vintage de los Caballeros Zodíacos, estas reediciones hongkonesas. Luego ya salieron versiones reedición en Francia. Aquí tenemos la caja francesa, logotipo de Bandai, aquí la ilustración típica de Afrodita. Y aquí en el lateral, Afrodite, Poisson, logotipo de Senseiya. No tiene pestaña abatible. Aquí tenéis logotipo de Bandai, recomendación de edad.
Y en la trasera una ilustración del personaje junto con las características, lugar de procedencia, fecha de nacimiento, peso, grupo sanguíneo y los ataques característicos del personaje, las rosas piraña, la rosa demoníaca y la rosa real. Aquí abajo logotipo de Bandai y dos ilustraciones de la propia figura. Interiormente repite el mismo patrón que la versión que acabamos de ver, la hongkonesa, con el blister en plástico, un plástico en un tono más amarillento y idéntica disposición, con idénticos tonos. Lo que pasa es que ya, claro, esta reedición ya no planteaba los mismos problemas de pintura que la hongkonesa, es algo que ya se solucionó. El instructivo, algo más pequeño de que lo normal, donde a la izquierda y a la derecha se repiten los mismos patrones y arriba el logotipo de Senseiya y de Bandai. Mismo patrón para las versiones españolas e italianas. Se repiten los mismos diseños en cuestión a la caja. Esta sería la versión italiana. El logotipo de Yoshi y Cavaliere de los Zodiacos, Pesci. Y la trasera tenemos ilustración, personajes, características y logotipo de Yoshi. No aparece el logotipo de Bandai por ningún lado, algo característico en estas versiones italianas. Y en el interior, idéntico. Misma disposición, mismos colores, no tiene los problemas de la hongkonesa. Una versión muy buena, a la altura. Y ya por último, enseñamos la versión española. Para mí la mejor, nuevamente. ¿Por qué? Porque conservaron el estilo antiguo con la pestaña abatible, que a mí particularmente me encanta porque me recuerda a la clásica y fue la verdad que todo un detalle por parte de Bandai. Logotipo, la ilustración, Afrodita de Piscis, Caballero de Oro, y en la trasera las mismas imágenes que habíamos visto antes, junto con la descripción. Logotipo de Bandai. Y bueno, para no sacar la figura de la caja, lo vemos por aquí, que tiene el mismo diseño, la misma distribución de piezas que las versiones que acabamos de ver. En Sudamérica, en 2004, también lanzaron su posterior versión de los Caballeros de Oro, reedición. Aquí tenéis. Fijaros que, bueno, recuerda la versión hongkonesa, aquí en el canto y en el lateral. El logotipo de Senseiya, Os Cavaleiros do Zodiaco en portugués. Aquí tenemos una ventana que no tiene pestaña abatible, pero sí que nos deja con este blister aquí descubierto ver el contenido parcial de la caja. Aquí una ilustración bastante buena en la que destaca el caballero de Sagitario. Hubiese sido un buen detalle por parte de Bandai que aquí destacara el caballero del que hace referencia el producto que estamos comprando. Aquí leyenda de Bandai nuevamente. Y bueno, tampoco voy a abrirla porque, como veis, tenéis la disposición de las piezas idénticas a las anteriores. Sí que me gustaría destacar en esta figura que el color anaranjado de las reediciones no es tan acusado. Es decir, no es un dorado como el de la Black Box, pero sí es un dorado bastante uniforme en la que no podemos, o lo que no apreciamos esas tonalidades anaranjadas de las versiones que acabamos de ver, la española, la francesa, la italiana y la hongkonesa. En la trasera tenemos aquí los 12 caballeros de oro y los 5 caballeros de bronce en versión V2. Aquí tenéis el logotipo de TM, Long Jump y la recomendación de edad. Una buena reedición por parte de Bandai, que no presentaba demasiados problemas de pintura. Sí se han localizado casos en los que sí, sobre todo en la saga de Asgard, que sí tenían esos desperfectos en la pintura, pero no es lo corriente. O sea, lo normal es que una versión latinoamericana te venga sin ningún tipo de desperfecto. Bueno, pues aquí hemos terminado con este segundo capítulo del reportaje en cuestión a figuras lanzadas a partir del año 2000. Recordaros que podéis darle a like si os ha gustado el vídeo,
Podéis suscribiros en nuestro canal, visitar nuestra página web donde podéis ver más análisis, custom, reportajes, noticias, etcétera, etcétera. Y nada, me despido, citándoos para el tercer capítulo y último capítulo de esta saga, en la que veremos las figuras pirata o bug. Un saludo y hasta la vista.